Jo sóc el mariscal de la carrera més modèlica i amb barcos de paper inventar l'esquadra més quimèrica. Exemple de saviesa tan extensa com endèmica. Soc sempre el campió de la polèmica acadèmica. Yo lo que hago siempre es una página y digo, voy a hacer viñetas pequeñitas. Y hago viñetas pequeñitas. Y entonces voy empezando a rellenar con dibujos. Y de vez en cuando le pongo un bocadillo. Y cuando está acabado digo, hala, ahora hay que poner el texto. ¿Sabes? Y cuando me faltan 3 viñetas digo, que hay que acabar. Y acabo. Entonces claro, eso no es hacer un guión. Y si te fijas, todas las historias son, vamos a pescar. Ah, vale, hace buen día, sí. Hoy no pescamos nada, no. Vámonos, ya está. Y al día siguiente hace lo mismo. O sea que dice, oye, primero se publicó en la nefasta revista El Star, antes del Víbora, que también era otra revista que no vean, macho. Imprimían de noche en un papel súper cutre porque era más barato, ¿no? Entonces cuando veías la impresión llorábamos, decíamos, oh, esto no tiene nada que ver. No lo sé, para mí publicar Garrigues era también decir, bueno, llevamos mucho tiempo sin publicar y meter pues pinturas, dibujicos, cositas y luego muchas historias que no estaban publicadas, ¿no? Hasta incluso algunas hechas hace, no sé, 3 meses o 4. Por ejemplo, en Chico y Rita te dicen, es muy mal guión. Y ahí, para. Es un bolero. Y a partir de un bolero vamos a montar. Y un bolero es, no quiero verte porque tus labios ya han besado a otra y no sé qué. Y bueno, hasta luego, adiós. Ya está, ya se ha acabado. ¿Por dónde te entra la emoción? No por el tarro. Te entra, pero en vena. Con la música, que siempre la música te entra por la piel. Y los colores y el trazo y la cantidad de información que te tienes que dejar que llevar. No es una película para decir, ah, ahora entiendo, el asesino era el primo del cuñado de la otra que... Para nada, o sea, no, es otra historia. Bueno, hace unos años me di cuenta que de repente hablando con un escritor se puso muy pesado y al final le dije, Jay, para un momento, nano, tu profesión es de hace nada. Nosotros los dibujantes llevábamos millones de siglos dibujando y comunicándonos antes. Entonces, cuando tú dibujas, estás conectando con los abuelos que fueron los primeros en decir, hey, mira, tengo 3 vacas. Y además hablaban con silbido, ¿no? De... Y eso a mí me emociona mucho. Yo tengo niños que ahora tienen 10 años y entonces tú dices, un avión. Pero a partir de los 10 años, 11 años, la mayoría de personas dicen, eso no es un avión, tío, eso es una botella de cerveza, que estás bien, clac, y ya está. Pues cagada Martorell, porque has dejado de establecer un sistema de pensamiento riquísimo para poder comunicar y sobre todo jugar. Es que tú estás jugando siempre, no sé qué, bueno, para hacer arte hay que sufrir. Pues tío, sufre tú. Desgraciado. Hay que saber jugar, ¿no? O sea, si hay que reivindicar algo es decir, Jay, tú, no se pierda eso. Entonces, aquí sí que hay mucho juego, es pam, pum, y jugar. ¿Por qué? Porque creo que no sé, bueno, a mí me sirve. Luego vienen los bancos y te pegan unas hostias de cuidado, vale, sí. Estos no juegan. Y hace 10 años mi hija se fue a Londres y le dijeron, tú eres disléxica. Le dije, ¿y eso qué es? Entonces cuando me lo explicó lo que era la dislexia, dije, yo también soy disléxico. Y me agarré muchísimo al dibujo. Entonces en el dibujo yo siempre he hecho 3 maneras de dibujar. Primero, cómo aprender la realidad, cómo agarrarla. La segunda es, pues, lo típico, ¿no? Que te dicen, oye, ¿por qué no me haces un buceador, por ejemplo? O chicas desnudas. Yo nunca había visto una chica desnuda. Estábamos hablando del 64, 65, no existía Playboy. Me salían súper mal, pero todo, sí, ostras, tú. Y la tercera es, que siempre lo he hecho, es como de ensayo, ¿no? Hacer escritura automática. Y a partir de ahí nacen los Garrigues, como que ellos mismos, son dibujos que ellos mismos van saliendo, Yo estoy encantado de haber hecho este libro y creo que es algo personal y está ahí.
Y ahora mi sueño, claro, es hacer una historieta nueva de Garriris y también una película, pero bueno. Vale, somos 4 gatos y me quedo muy triste con esto del cómic, ¿no? Porque hoy en día, y lo digo de una manera que además lo puedo demostrar, yo creo que, por ejemplo, María y yo es lo mejor que se ha hecho en la literatura en los últimos 10 años en España. De literatura, o sea, de literatura. Y en el cómic, hoy en día, te tiran 2, 3 mil ejemplares y bueno, se va tirando la cosa. Entonces, es un laboratorio que están pasando las historias más interesantes y que es como si Balzac o si Joyce y toda esta gente hicieran cómics. Y la gente dice, no, ¿cómo es cómic? Esto no me interesa. Pues no sabes lo que te estás perdiendo. El gran público es muy bestia porque es solamente para unos frikis y cómic todavía. Mucha gente se piensa que el Capitán América y toda esta mierda que hay a toneladas, porque hay mucha mierda, ¿no? Pero joder, o sea, hay autores, ¿no? Que es muy interesante lo que están sacando, ¿no? Como hay